buenas tardes, compañeras y compañeras de Colombia Humana Frente Aranda. Como habíamos convenido, hoy vamos a iniciar el proceso de ir definiendo el proceso de constitución o de consolidación de la Colombia Humana a nivel de Puente Aranda. Y para ello, pues hemos planteado comenzar a plantear unas ideas sobre lo que es y lo que pretendemos como Colombia Humana. Mirar también en el mismo sentido elementos que nos permitan ir teniendo y ir apropiando los estatutos de la Colombia Humana. Entonces, seguramente que esta primera intervención irá a requerir posteriormente de complementos que hagan los compañeros sobre cosas que se escapan, pero que este es un proceso. Empecé a grabarlo, pero de Facebook. En ese sentido, entonces, lo primero que quería decir es de dónde proviene la Colombia Humana. Y aquí hacer un poquitico de antecedentes para plantearnos que la mayoría de los que integramos hoy la Colombia Humana en Puente Aranda venimos del proceso que llamaba el Polo Democrático Alternativo, en donde se había participado en la Bogotá sin indiferencia y en la Bogotá positiva de los gobiernos pues, anteriores de Lucho Garzón, que permitieron tener incluso representaciones de compañeros en la Junta Administradora Local a nivel de la localidad y realizar diversas actividades como proyectos abiertos sobre el tema de salud ambiente. Voy a pedir un favor, es que los compañeros, la compañera Lice, la compañera Natasha, por favor cerrar el micrófono porque, para que no haya interferencia. Entonces, aquí en este proceso, digamos que se realizaron una serie de acciones a nivel de los gobiernos que llamaríamos sociales o con algún tinte progresistas, cuyo balance aún estamos pendientes de realizar tanto a nivel local como a nivel distrital. En ese proceso, digamos, del polo democrático que se da precisamente en el 2010, nosotros decidimos con algunos compañeros conformar una lista a la Junta de Administración Local a partir de la misma renuncia que realiza Gustavo Petro con otros compañeros progresistas del polo democrático y lanzar listas en el año 2011 a nivel de la localidad, a nivel del consejo y a nivel, digamos, de la alcaldía. Es así como a nivel de la JAL pues, tuvimos la representación, logramos allí una representación importante, tener 2 compañeros ediles, lograr representación en el consejo y con 8 concejales, lograr la alcaldía mayor con más de 700.000 votos y a nivel de la localidad los 2 ediles posteriormente renuncia uno de esas 2 curules y logramos que el compañero César Moreno entrara digamos, a encabezar o a dirigir la alcaldía local, la administración local. Y allí entonces se estableció con una amplia participación de la ciudadanía el Plan de Desarrollo Local Puente Aranda, una localidad humana, moderna e industrial. Ese digamos que es un aspecto de los antecedentes que podríamos señalar, y a nivel de Bogotá es importante que tengamos en cuenta que nos centramos en 3 ejes principales, los cuales a la vez fueron acogidos a nivel de las localidades, y uno de los más importantes es centrarnos en el ser humano, como el centro de las preocupaciones del desarrollo, es decir, en lo social, digamos en los aspectos fundamentales que permitieran el desarrollo como personas y reducir esa segregación que la ciudad venía produciendo por modelos mucho más anteriores, incluso a los que se realizaron en los 2 gobiernos anteriores, y reducir las cifras en el tema de calidad de las personas en esta administración del alcalde Gustavo Petro. Igualmente, otro eje era el de construir territorios que enfrentaran al cambio climático y se ordenaran alrededor del agua. Este eje es bien importante y casi que se convierte posteriormente en el proceso de construcción de la Colombia Humana, en lo que llamaríamos el eje central de nuestra propuesta, que iría en contra precisamente del fracking, en contra del uso del glifosato para la aspersión para el tema de los cultivos de uso ilícito, y
centrar fundamentalmente nuestra atención en el cambio climático y digamos, en muchas acciones que vayan dirigidas a conservar la naturaleza y a tomar conciencia de que somos parte de ella y que no debemos explotarla de forma exorbitante como se venía haciendo o como lo hacen los sistemas capitalistas. El otro eje era el de construir una ciudad, fue el de construir una ciudad en defensa y fortalecimiento de lo público. Y en ese sentido fue el buen uso de los recursos que se hicieron. En ese sentido es necesario también señalar que en esa administración tuvimos serios ataques e incluso condenas que se hicieron al alcalde para el tema de su destitución, que hoy demuestran precisamente la Corte Interamericana, muestra cómo ese montaje, esa persecución política que se dio era todo una falacia y que obviamente hoy se reivindica el nombre de Gustavo Petro de que no transgredió el tema de la administración, sino que siempre se actuó con decoro, con pulcritud cuando se trató del tema de las basuras. Entrando ya después de la administración de la Bogotá humana, digamos que comenzamos a trasegar el camino hacia lo que se llamaba la Colombia humana, después de la experiencia a nivel distrital, donde incluso necesitamos hacer un balance de los logros alcanzados a nivel de ciudad, pero también de los logros a nivel de las localidades, en particular de la localidad de Puente Aranda, donde se realizó una muy importante gestión y que requiere ser retomada esos logros, ya que las administraciones posteriores, la anterior que hubo y esta que se está dando, obviamente se echaron al traste con muchos de los logros alcanzados en las administraciones. Entonces, en la carrera hacia la presidencia, se logró constituir a nivel nacional un comité promotor Colombia Humana, un grupo significativo de ciudadanos que el 11 de diciembre del 2017 entregaron 850.000 firmas para avalar la candidatura presidencial de Gustavo Petro a nombre de la Colombia Humana. Y aquí hay que señalar que ese esfuerzo se hizo con un proceso colaborativo financiero de las diferentes ciudadanías a nivel nacional. Petro igualmente planteó la necesidad y llamó a candidatos alternativos para realizar una consulta que permitiera llegar como una gran alianza, con un gran acuerdo programático a la presidencia de la República. Y invitó a Claudia López, a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, para que hicieran parte de ese proceso, lo mismo que a Carlos Caicedo. Este último fue el que, a nivel de su movimiento Fuerza Ciudadana, logró en la consulta hacia la presidencia con Gustavo Petro. Carlos Caicedo logró 515.309 votos y Petro logró 2.853.731 votos. Hay que decir que en ese sentido la registraduría también cometió serias irregularidades, lo cual se prevé de que seguramente pudo haber sido mucho más la votación, ya que se aceptaron incluso el uso de fotocopias para el proceso electoral. Igualmente, en ese proceso para el tema de Senado y Cámara se establecieron unas coaliciones, la lista de decentes que se hizo con la Unión Patriótica, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, la Alianza Social Independiente y la Colombia Humana, donde se logró obtener al Senado a Gustavo Bolívar y a Aida Bello. Gloria Flores incluso fue posesionada, pero luego se le quitó la curul. Y en la Cámara de Representantes se logró que estuviera o que esté María José Pizarro y David Bracero. A pesar, digamos, en ese mismo contexto hay que decir que a pesar de la ofensiva mediática que estuvo basada en mentiras que tildaban nuestra campaña de Petro presidente como castrochavista, que digamos que planteaban que íbamos a hacer lo peor, que íbamos a acabar el país e incluso demeritaban la alcaldía de Gustavo Petro, logramos que en las calles y en las plazas se llenaran y lográramos obtener más de 8 millones de votos. Y esa votación, pues siendo la segunda, permite que el alcalde Petro, ahora candidato a la presidencia, y sea nombrado como senador, con su fórmula vicepresidencial, que es Ángela María Robledo, que viene precisamente por la Alianza Verde. Viene de ser representante de la Alianza Verde.
y entra a ser representante entonces en este proceso de la lista que, digamos, de la opción que brinda la ley, al haber sido la segunda mejor votación, para que sean senador y representante a la Cámara quienes obtuvieron esa segunda mejor votación. En ese sentido también hay que decir que se sabe que las roscas históricamente han gobernado este país, ¿cierto? A través de operaciones de fraude electoral, de compra y venta de votos, del tema clientelista, que ha sido financiado por los dineros oscuros, de procedencias oscuras, provenientes del narcotráfico, de procesos de corrupción administrativa y, digamos, de mercado negro. Esto, sin embargo, siendo una verdad de apuño, la derecha plantea y busca demeritar son las candidaturas recientemente de Gustavo Petro al plantear que había recibido dinero de los mineros, pero como todas las cosas que se hacen mal se devuelven, ahí se ha demostrado que precisamente quienes apoyaron a Gustavo Petro fueron trabajadores, no fueron los grandes empresarios ni las grandes multinacionales las que han financiado la campaña. Digamos que aquí una pequeña escala de cómo pasamos del progresismo, la Bogotá humana, Petro presidente, y venimos un poco para manejar los símbolos que tenemos hoy de Colombia humana. Otro aspecto es el tema del contexto de Puente Aranda. Me va a tocar entonces editarlo, En grabar ese el proceso que audio tuvimos de los gobiernos anteriores y y en el mirar gobierno cómo de Gustavo cacharrear Petro y el, lo que el va corrido de la programa, anterior pegar audio y administración pegar video a ver si y se lo que va puede. corrido hasta ahora, Pero igual eso tenemos es que decirle que demorar. en Puente Aranda hemos logrado tener un acumulado importante de experiencias sociales y de gobierno, pero que en ese sentido las experiencias es necesario que las sistematicemos, es decir, que las reflexionemos en el sentido de establecer los logros que hemos obtenido, los aprendizajes, los avances, pero también las dificultades y las limitaciones que hemos tenido para tener seguramente algunos mejores desarrollos. Ese sentido implica que es necesario realizar una reflexión colectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas que participamos en la Colombia humana a nivel del territorio de Puente Aranda. Lo mismo es necesario decir que hay una gran expectativa por un buen número de ciudadanos de Puente Aranda que aceptan y están de acuerdo con que es necesario cambiar el rumbo del país y a los cuales debemos llegar para lograrlos ganar. Es decir, tenemos un conjunto de activistas muy importantes, de trabajadores de la Colombiana, pero es necesario que logremos llegar a esa otra cantidad de personas que han apoyado a la Colombia humana. Del total de sufragantes que hay en Puente Aranda, según digamos las elecciones que hubo últimas de JAL, se considera que votaron 247.200 personas. De esos, en la consulta a la presidencia, la Colombia Humana de Puente Aranda obtuvo 27.475 votos. Y ya en las elecciones de Petro presidente obtuvimos 37.361 votos. A nivel de la lista de Junta de Administración Local, el año pasado logramos obtener 11.495 votos, con lo cual, digamos, por la misma sola lista tuvimos 4.165 y por la de DIM que hoy tenemos 2.028. Cuando uno mira estas cifras puede decir que hay un gran terreno para llegarle a la ciudadanía, para organizarla. Y entonces aquí nos cabe la pregunta, ¿qué hacer y cómo trabajar colectivamente para lograr hacer que esas ciudadanías entren a participar con la Colombia humana? Entonces, en un sentido importante es reconocer qué es la Colombia humana. Es decir, nosotros, la Colombia humana, recogemos el acumulado histórico y entonces aquí hay un plan de estudio de las ideas de Bolívar, de Antonio Nariño, de Policarpo Salabarrieta, de José Antonio Galán, de Rafael Uribe, de Alfonso López, de María Cano, de Jorge Eliezer Gaitán, de Jaime Bategui Mancayón, de Carlos Pizarro y obviamente Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, de diferentes proyectos democráticos como la ADN 19, Vía Alterna y la Corriente Democrática que existe en el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Progresista. En ese sentido, aquí nos plantea un gran reto, es que ese acumulado de ideas implica que tenemos que ir a esas fuentes también a estudiarlas y a reconocerlas para mirar cuáles de esas ideas son las que tienen vigencia hoy para poder avanzar en nuestro proceso de construcción de la Colombia humana. E igualmente, la Colombia humana va mucho más allá de las experiencias partidistas y electorales.
porque lo que buscamos es recoger los saberes, las experiencias, los anhelos de país justo y las banderas de las luchas sociales, cívicas y populares que desde diversas agendas democráticas han impulsado la construcción de una nueva mayoría que propugna con una transformación profunda de Colombia. Una Colombia que logre garantizar la paz, que logre garantizar las reformas políticas que se requieren, que logren garantizar el derecho a la vida, que el derecho a la naturaleza, que logre garantizar y logre salvaguardar al pueblo. Digamos, y en ese sentido planteamos que la Colombia humana es un instrumento de la gente para asumir la dirección de nuestro país e instalarlo de una vez por todas en este siglo XXI, asumiendo los retos que tenemos que hacer de transformación para lograr un país para todos, incluyente, democrático y progresista. ¿Qué pretendemos? Buscamos siempre que los liderazgos que se presentan a nuestro movimiento vengan de las luchas de las comunidades por cuidar la vida, en todas sus formas, en los territorios, de las luchas civiles, por los derechos fundamentales de la gente en general, de las ciudadanías libres de Colombia. Es decir, nosotros tenemos que convertirnos en una fuerza capaz de gobierno y una fuerza capaz de transformar culturalmente la cultura política, de cambiar las formas de hacer la política. Y en ese sentido necesitamos desplegar un fuerte trabajo con nuestros vecinos, con las familias, para prepararnos para asumir la dirección del Estado. Y en ese sentido, la Colombia Humana, en particular Puente Aranda, debe igualmente generar una política de líderes que los logre catapultar, que los logre capacitar, desarrollar capacidades para asumir el gobierno, para asumir el Estado. Es decir, como dice posteriormente en los estatutos, desarrollar una vocación de poder. Es decir, esa vocación de poder tiene que ir con capacidades para asumir el gobierno, para transformar las institucionalidades que no son o que no correspondan al ideario que nos hemos propuesto. Y en ese sentido pretendemos organizarnos a nivel de las bases, a nivel de los vecinos, para generar los grandes cambios desde las bases. Las instituciones nunca han generado los grandes cambios, siempre lo han hecho desde las bases. Para ello basta recordar lo que fue la Constitución Política del 91, que fue un proceso participativo donde los jóvenes tuvieron una gran participación, donde el pacto que se hace con el M-19 logra precisamente que se haga una constitución garante de derechos, de un Estado social de derecho, y en ese sentido hoy nos estamos planteando, pretendemos que se logre en esta coyuntura un pacto histórico por Colombia, un pacto que nos permita ponernos de acuerdo desde las bases, cuál es el país que soñamos, cuál es el país que queremos, qué tipo de sociedad queremos construir. Pero esa Colombia humana nace en los territorios, nace desde nuestras vecindades, desde nuestras luchas cotidianas, desde los vecinos, desde los amigos, desde las luchas de todas las personas que están en este momento pasando muchas más necesidades, producto precisamente de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, digamos que estos son unos elementos grosso modo de lo que motivan, de lo que sería la Colombia humana. Aunque está mucho más explicado y hay que entrar a profundizarlo ya cuando miramos el tema de los estatutos de la organización del movimiento político. Y hablamos de movimiento político porque lo que buscamos no es necesariamente restringido a un concepto de partido político, sino movimiento político, porque pretendemos es que haya una movilización permanente de cambio y de transformación de la sociedad, de las costumbres políticas, pero también que haya cambios en las formas de producir, que es decir, que se logre un desarrollo realmente de las fuerzas productivas para que logremos tener un mejor beneficio para todos, que no sean los impuestos regresivos, sino que sea un proceso de producción donde se logre un bienestar realmente colectivo. Estos estatutos que hoy tenemos en la Colombia Humana son producto de 53 asambleas que se hicieron a nivel de los municipios y de los departamentos y han permitido de forma colectiva elaborarlos. El 22 de septiembre del 2018 se logró realizar la Asamblea Fundacional de la Colombia Humana y en ella se establecieron o se adoptaron estos estatutos, en la perspectiva obviamente también de lograr conseguir la personería jurídica, la cual ha sido negada de formas amañadas, digamos, por el establecimiento, por la digamos, argucias han impedido que logremos tener la personería jurídica. Cuando Petro tiene una segunda votación en el país para las presidenciales con más de 8 millones de votos, se hace caso omiso de ello y
se niega la personalidad jurídica, pero estamos en ese proceso precisamente por conseguirla para que seamos tratados en igualdad de condiciones. Venimos de procesos de alianzas donde otros partidos son los que han prestado sus personalidades jurídicas, como el tema de Maíz, como la Unión Patriótica, pero como Colombia Humana necesitamos tener nuestra personalidad jurídica. Y en ese sentido estos estatutos que vamos a mirar grosso modo establecen una carta o una guía para la acción, ya que establece unos lineamientos, unas normas que son obligatorias para todos quienes estamos participando o deseen participar en la Colombia Humana. En ese sentido vamos a hacer referencia como a los 5 primeros capítulos que consideramos son los de más importancia en el tema de la naturaleza, de lo que es la Colombia Humana, los objetivos, fines y principios, de los miembros y voluntarios, derechos y deberes y prohibiciones que se tienen, de la estructura organizacional, que considero este es el tema más importante que debemos tener claridad en el proceso de construcción de la localidad, del proceso político en la localidad. Entonces la naturaleza del movimiento político Colombia Humana nos plantea que es una organización política pluralista, democrática, es decir, pluralista en el sentido que aceptamos, es decir, hay unos mínimos que nos rigen a nosotros, como es la defensa de la vida, el tema de la defensa de los acuerdos de paz o de la misma consolidación de la paz, el tema de la protección del medio ambiente, el tener una vocación de poder. Pero esos son, digamos, aspectos que debemos guardar y salvaguardar. Y en ese sentido, quienes acepten los estatutos, nuestros planteamientos, están bienvenidos a ser parte de la Colombia Humana. Obviamente que aquí en la Colombia Humana no cabrán quienes han actuado de forma contraria y que han llevado al país a las inequidades y a la pobreza en que estamos. Digamos que la naturaleza está también de la Colombia Humana está orientada a mejorar la vida de los colombianos y las colombianas, fortalecer lo público, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo económico y cultural diverso en el ámbito del principio del desarrollo sostenible. Aquí es importante siempre este tema del desarrollo sostenible como una visión integral donde se busca precisamente que haya desarrollo económico, pero siempre salvaguardando la protección del medio ambiente, de los recursos naturales. La finalidad que tenemos es la de promover y canalizar la participación de los colombianos y las colombianas en la misma vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y la proyección internacional mediante la movilización social y el sufragio universal, logrando obtener el poder y la dirección del Estado. Esto es un tema bien importante. El tema de la movilización social es un imperativo de la Colombia Humana, porque es el proceso que nos permite en el cotidiano, en la lucha, en el diálogo permanente con los vecinos, ir construyendo las propuestas de gobierno que queremos e ir consolidando mecanismos de poder que garanticen que cuando lleguemos al Estado, al gobierno, podamos sustentar muy bien nuestra propuesta programática. Buscamos el respaldo popular que se manifieste en las urnas, en las calles, en los territorios y en todos los espacios de la vida pública. Digamos que estamos dirigidos a tener una vocación profunda de construir formas de alianza estratégica en todos aquellos sectores comprometidos con una Colombia más humana, justa y en paz. Y en ese sentido, obviamente que se hace desde las bases, pero también seguramente con movimientos, con sindicatos, con organizaciones políticas que tengan afinidades con lo que nosotros buscamos o pretendemos. La Colombia Humana ha definido dos objetivos gruesos. Uno que busca un equilibrio de la especie humana con la naturaleza, ya lo hemos reiterado, como base la existencia, es decir, la importancia de la vida, la defensa de ella, el conferirle a la naturaleza derechos y construir las bases de una vida digna y sostenible. Una vida digna donde se garanticen los derechos que están establecidos en la Constitución, pero que desafortunadamente en nuestro medio no son una realidad. El derecho a la salud, el derecho a la educación gratuita, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a un entorno saludable. Esos derechos hoy desafortunadamente no son una realidad, o lo son para una parte muy pequeña de la población colombiana.
Necesitamos que esos derechos sean garantizados para el conjunto de la sociedad colombiana y para todos los ciudadanos y ciudadanas. La Colombia Humana busca que la sociedad sea la verdadera dueña de su país y de su territorio, que no se siga entregando el país al manejo de las multinacionales o de los capitales extranjeros, donde se vienen, se explotan los recursos y se llevan las ganancias y las invierten en el extranjero, que sean invertidas aquí propiamente en nuestro país, que seamos nosotros los dueños de los mismos servicios, de los mismos bienes que producimos. Para eso es necesario ampliar la democracia directa y la articulación estrecha de la política y el gobierno con los movimientos sociales. Es importante que nosotros trabajemos de la mano con las diferentes formas organizativas, sociales, llámense de economía solidaria, cooperativas, sindicatos, mutuales, juntas de acción comunal. Con todas esas organizaciones necesitamos crear sinergias de trabajo a nivel de los territorios que nos permitan ampliar la democracia y lograr transformaciones sociales. Y en ese sentido lo buscamos que la participación como objetivo sea un objetivo político que se realice a través de los representantes elegidos, que se haga una participación directa. ¿Participación en qué? Pues obviamente en las decisiones, tanto nacionales como locales, en las políticas de salud que se hacen a nivel nacional, como también en las locales, en la definición de los recursos que son producto de los impuestos que todos pagamos, que podamos decidir sobre ellos y no como lo hacen actualmente unas minorías en las diferentes instancias donde la ciudadanía no tiene incidencia ni participación. Necesitamos un avance progresivo de la autonomía territorial y en ese sentido comprender este tema del territorio. ¿Qué es el territorio? Comprender la historia que ha tenido el territorio. Y vuelvo aquí un poco al ejercicio que estábamos planteando en el sentido de que hemos trasegado y tenemos un acumulado que a veces pareciera que estuviéramos comenzando cada vez y resulta que a veces desconocemos los avances que hemos logrado en reconocer ese territorio. Tenemos diagnósticos a nivel de UPZs, tenemos reconocimientos a nivel de barrios y eso implica que necesitamos reconocer ese territorio en sus dimensiones históricas, en su dimensión económica, en su dimensión política, en su dimensión social, en su dimensión cultural y en su dimensión ambiental, para que nos permita trazar objetivos desde esos territorios con las comunidades que garanticen una sostenibilidad de los mismos, pero garanticen sobre todo que haya autonomía. Y no hablamos particularmente de Bogotá, sino que hay regiones como las que hoy sucede con el Santurbán, donde la minería pretende acabar con el agua. Necesitamos que esas comunidades se están expresando, se fortalezcan esas resistencias para lograr garantizar el derecho a la naturaleza. Dentro de los principios generales que tienen los estatutos, propongamos por un Estado social y democrático de derecho, de carácter pluralista, democrático y participativo, sustentado en los siguientes principios: lucha y defensa de la vida, ya lo hemos planteado, el tema de la descentralización, el tema de generar una nueva cultura, centrada fundamentalmente en promover la participación desde las prácticas, los saberes de los diversos territorios, de generar procesos de autoorganización popular. Hoy creo que este tema de la defensa de la vida se convierte en una consigna casi prioritaria ante el constante asesinato de líderes sociales que se viene dando en nuestro país, sin que el gobierno actúe en tratar de evitar que ello suceda y se vuelve cómplice por omisión en esos asesinatos y seguramente que en algunos por acción. La acción política es un cambio cultural cotidiano. Cambiar las formas clientelistas, las formas como la gente vota, a veces por un plato, un tamal, cosas de esas, implica que tenemos que hacer cambios culturales en la gente, generar conciencia ciudadana, generar conciencia social de la necesidad de cambiar esas formas para lograr garantizar que logremos ir construyendo procesos territoriales de poder que vayan cambiando esa forma de hacer la política históricamente establecida y que obviamente es, digamos, alimentada por unos medios de comunicación que manipulan a la ciudadanía a través de esos tres aspectos que tienen que ver con el odio, de generar siempre la polarización, el tema de generar el miedo en las personas y el otro, el de utilizar la manipulación de la mentira como mecanismos de control ciudadano. En ese sentido necesitamos que
se cambie esa cultura, y esa cultura la cambiamos nosotros en la medida en que interactuemos con nuestros vecinos y hagamos reflexiones sobre los procesos que vivimos, sobre las noticias que recibimos cotidianamente y podamos plantearnos otras alternativas de poder. El otro principio es la movilización permanente. Creo que en esto la Colombia Humana hemos venido participando constantemente. El año pasado, cuando estaban todas este tema de las marchas, el tema del paro nacional, donde igualmente participamos en la localidad, y en este momento, en el tema de la pandemia, con el tema de la desobediencia civil, el tema de la renta básica, son aspectos que hacen parte de este principio que venimos cumpliendo. Y eso quiere, esa movilización permanente, hay que hacerla no solamente desde ahora que seamos oposición, sino también cuando estemos en el gobierno, para que la gente sea un mecanismo de educación permanente de la ciudadanía. Hay unos principios igualmente de los miembros, y se habla aquí de la equidad, la igualdad, de igualdad de género, y en ese sentido se trata de garantizar que haya realmente una garantía de derechos y de oportunidades tanto en las actividades políticas del partido como en los accesos a debates electorales y en la representación de hombres y mujeres. E igualmente un pluralismo que garantice que en la Colombia Humana podamos tramitar las diferencias, las diferentes formas de expresión, sin entrar en antagonismos, sino buscando siempre la concordia y la coincidencia. Donde no la hay, no hay verdades absolutas. Lo que hoy una minoría puede resultar planteando como una verdad, puede el día de mañana ser la verdad. Entonces es importante reconocer en ese sentido ese pluralismo que exista al interior de la Colombia Humana. El tema de la solidaridad como, digamos, un principio y un valor importante del deber ético, donde asumimos, digamos, las causas, pero también las acciones para lograr mejorar las condiciones de vida. Y en este tema de la pandemia sí que hemos tenido que vivir este tema de la solidaridad para lograr avanzar. Y en ese sentido también es cómo logramos consolidar auténticos liderazgos populares. Aquí necesitamos un proceso de transformación en las diferentes organizaciones, en las mismas juntas de acción comunal, que a veces hay unos anquilosamientos allí. Necesitamos formar nuevos liderazgos jóvenes que permitan eso, y eso implica tener una gran perspectiva de solidaridad para ayudarle a esos jóvenes a que desarrollen capacidades y puedan jugar un mejor papel. Una decencia y transparencia. Para eso el movimiento Colombia Humana ha planteado un código de ética, y obviamente es cómo rendimos cuentas, cómo se plantea constantemente la rendición de cuentas, no solamente desde los ejercicios de gobierno, sino en el interior mismo del movimiento de la Colombia Humana. Otro proceso es el tema de la renovación, que ya lo decía, donde es necesario acabar con esos cargos vitalicios, esas personas que se empotran en las direcciones. Y aquí es priorizar sectores de jóvenes, mujeres y minorías étnicas que permitan que haya una renovación en las diferentes organizaciones y en las diferentes instancias de gobierno. Que haya una libertad de expresión, un traste de ideas permanente. De los miembros. Y entonces aquí se plantea que para ser miembro de la Colombia Humana, desde los 14 años, digamos, se identifica que se puede participar siempre y cuando acepte los principios, los fines, el programa del movimiento y estén dispuestos a acatar sus estatutos. En el caso de garantizar la libertad de ingreso y el retiro para todos, todo el mundo tiene posibilidad de ingresar o retirarse, obviamente desde que no tenga ataduras éticas que impiden o que no deben ser permitidas en el movimiento de la Colombia Humana. Otro aspecto, y esto lo plantearía para una posterior discusión como una tarea que quedara, y es analizar los artículos 8, 9 y 10 que habla sobre los derechos, los deberes y las prohibiciones, para que pudiéramos hacer un taller en ese sentido, de apropiación de las obligaciones que tenemos, de los derechos que tenemos y también de las prohibiciones que hay. Está este tema que considero es de los más importantes, de los órganos de dirección, gestión, control y formas organizativas. Nos planteamos que los niveles territoriales de sector y causas sociales se organizan en red y por nodos. Que nuestra unidad básica de la Colombia Humana es el nodo. Entonces, ¿pero qué es el nodo? Es un conjunto de ciudadanos y ciudadanas a nivel de territorios o a nivel de sectores o causas sociales que se organizan en las bases de la sociedad. Es decir, una junta de acción comunal
o líderes dentro de una junta de acción comunal puede ser un nodo. Lo mismo que lo pueden ser un conjunto de jóvenes que se expresan a través de la cultura y pueden conformar un nodo de la cultura. Y esos nodos que están funcionando en un territorio como la localidad de Puente Aranda pueden conformar una asamblea municipal o distrital. En este sentido, el tema del municipio para Bogotá ha sido dado que las localidades se consideran igual que municipios, digamos por la cantidad de habitantes que tienen. Ahora más adelante lo veremos. Entonces, digamos que en este proceso hay dos formas de coordinación o de articulación del proceso organizativo. Uno son los órganos de dirección, digamos el órgano territorial de articulación de los ciudadanos, que son los nodos. Y el otro que es la asamblea, donde confluyen representaciones de los diferentes nodos para generar esa asamblea municipal o en este caso local. Entonces, el artículo 13 de los nodos plantea que la estructura de base del movimiento se conforma por nodos que son autónomos, que son autogestionarios. Obviamente esa autonomía tiene una limitación y es que debe estar orientada por estos estatutos, pero son autónomos y autogestionarios en su quehacer, en la forma de desarrollar las actividades propias del territorio. Y en él influyen los ciudadanos alrededor de afinidades sectoriales o de grupos de interés, llámense de interés profesional, funcionales, por edades, poblacionales. Ahora miraremos de pronto un gráfico que nos permite tener un poco más la aprehensión en este sentido. Y la tarea de esos nodos, ¿cuál es? Es la de promover formas de organización, pedagogía, trabajo de base y acción social con vocación de poder. Los nodos, digamos que lo fundamental es lograr que transformen en su ámbito de influencia la realidad. Es decir, desde lo local, transformar realidades que tienen que ver con lo local y aportar a la transformación de realidades que tienen que ver con problemas estructurales. Pero obviamente tenemos que estar ubicados dentro de nuestro territorio, reconocer ese territorio para mirar lo que es necesario transformar, que permitan un bienestar, que permitan una solución a los problemas que viven las poblaciones en estos territorios. Y obviamente es allí, en estos nodos, donde nosotros materializamos nuestros principios, donde materializamos el proyecto político. Cuando hablamos del tema ambiental, de la protección del medio ambiente, hay que mirar lo que en Puente Aranda hemos hecho. Es una de las localidades por ser industrial y comercial, digamos, que aporta contaminación a la ciudad, pero allí también hemos hecho acciones, pues desde instancias como el sistema local ambiental, y estamos aportando al proyecto político a nivel nacional, pero también aportar a la visión de país de la Colombia humana, es decir, allí en ese territorio donde nosotros concretamos las acciones, ese gran ideario que venimos promoviendo y que Gustavo Petro ha venido planteando en los diferentes debates y en las diferentes intervenciones, en los ejercicios pedagógicos que hace para explicar el ideario de la Colombia humana. Es ahí donde tenemos que materializar ese ideario. Y obviamente es logrando que esas intervenciones tengan una acción o una incidencia política. ¿Cómo serían las dinámicas de los nodos? Lo primero es que el nodo debe ser inscrito en la plataforma digamos, del movimiento. Y obviamente debe aceptar cumplir los estatutos, el código de ética y el proyecto político de Colombia Humana. ¿Un nodo cuántas personas puede tener? Pues un nodo se puede constituir con 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 personas, y es necesario que se entre a inscribir en la plataforma para ser reconocido en la Colombia Humana. Pero obviamente tiene que aceptar el cumplir los estatutos, el código ético y el proyecto político al que se ha venido construyendo. En este caso, nuestro proyecto político obviamente está en todo el proceso programático que se tuvo hacia la presidencia de la República y que obviamente en un próximo congreso seguramente tendrá que ser ajustado o complementado con nuevas propuestas que surjan desde las bases para lograr que ese proyecto político logre recoger a mucha más cantidad de personas y de ciudadanías activas. Los nodos podrán utilizar libremente la marca del movimiento y actuar en su nombre en su ámbito de influencia, siempre y cuando estén dentro del marco de los estatutos, los principios del movimiento y su proyecto político. O sea, hay autonomía, pero tenemos que tener en cuenta que hay unos principios, que hay un proyecto político, que hay unos estatutos que nos rigen. Varios nodos pueden crear sinergias de forma libre para impulsar causas, movilización
y procesos. Es decir, así como estamos diciendo que en Puente Aranda pues debemos constituir varios nodos, esos nodos es necesario que también se articulen de acuerdo con afinidades de acciones, de propuestas que se necesiten desarrollar para tener incidencia política o lograr gestionar proyectos que beneficien a las comunidades. Y aquí se plantea nuevamente que los nodos son autogestionarios y se dan su propia forma de trabajo, la forma como ellos pueden actuar. Pero vuelvo, insisto, obviamente tenemos unos estatutos que respetar y que cumplir.